Por último, para ir cerrando este módulo de tecnologías que deben tener en cuenta a la hora de estudiar programación, tanto como para lo que es programación dentro de backend como frontend, hay algunas tecnologías que son en común que deben tenerlas en cuenta si quieren estudiar programación. Por ejemplo, una tecnología que es para ambos es, por ejemplo, lo que se llama un sistema de versionado. ¿Qué significa eso? Hay distintas tecnologías que ayudan a que cuando uno está modificando archivos, esos cambios que uno va haciendo en los archivos se van guardando. Cuando uno hace un cambio, lo guarda, eso queda registrado en un servidor, por ejemplo, y luego cuando uno trabaja en equipo puede, por ejemplo, ver todos los cambios que hizo cada persona en un determinado archivo, en un determinado proyecto, inclusive se puede volver hacia atrás y ver el estado de una aplicación, por ejemplo, una semana antes, cuando estamos trabajando en el desarrollo. Y para eso la tecnología más popular es Git. Quizás ya escucharon nombrar alguna vez a Git o GitHub, si ya empezaron a ver algunas cosas de programación. Entonces es importante tener en cuenta esta tecnología, aprenderla bien y tener aunque sea los conceptos básicos, porque al momento de, por ejemplo, entrar a trabajar en una empresa, es 100% seguro que van a usar algún tipo de sistema, el más requerido es Git, entonces si ya tienen conocimientos les va a ser muy útil para, por ejemplo, poder buscar trabajo. Mucha gente que empieza a estudiar, a estudiar programación se acostumbra a trabajar de forma individual, sin trabajar en grupo, y luego tienen problemas al momento de integrarse con otras personas, porque imagínense, no es lo mismo trabajar una sola persona en un archivo HTML que, por ejemplo, tener varias personas trabajando en el mismo HTML al mismo tiempo, creando diferentes secciones de una página, por ejemplo. Entonces, para eso es muy importante aprender esta tecnología. Después hay también, por ejemplo, los que se llaman Package Managers, que lo que hacen estas herramientas es cuando uno utiliza, por ejemplo, si trabajamos en JavaScript, hay distintas herramientas, los que se llaman librerías o frameworks, que a medida que va pasando el tiempo se van actualizando, van cambiando de versión, van mejorando errores, van agregando nuevas funcionalidades. Entonces, con estos paquetes, con estos manejadores de paquetes, lo que se hace es justamente tener una guía de cuáles son todas las herramientas que se están usando y uno se asegura de instalarlas de forma correcta, de actualizarlas, etcétera, y llevar un registro de todo eso. También hay, por ejemplo, bueno, como ya comenté antes, los frameworks, tanto de frontend como de backend, hay un montón de frameworks, dependiendo también de cada una de las tecnologías. Lo mejor es siempre aprender el lenguaje y luego sí empezar a trabajar en algún framework de ese lenguaje. Por ejemplo, en PHP hay un framework que se llama Laravel, en JavaScript existe React, Angular, en CSS existe Bootstrap, y así hay un montón de frameworks que son muy útiles y es importante saberlos usar. Después, otra cosa importante a tener en cuenta en las tecnologías es cuando se escriben las pruebas. Uno primero desarrolla el código y luego en muchas empresas se exige crear pruebas sobre ese código escrito. Para eso, tanto en frontend como en backend hay distintas tecnologías. Por ejemplo, en frontend existe Jest, Cypress, Ensign, que son distintas herramientas para crear test. Eso es muy importante saberlo. Y otra cosa, también tenerla en cuenta por último para ir cerrando, es que cuando uno es programador orientado a web, uno se puede especializar en crear páginas web, pero también existe la posibilidad de ser desarrollador mobile.
Esto ya es más relacionado a aplicaciones para celulares, pero tienen muchas cosas en común con lo que es el desarrollo web. Y tienen que tener en cuenta que, por ejemplo, hay dos grandes perfiles dentro de lo que es desarrollo mobile. Eh, Está la especialización en desarrollo mobile para Android y especialización en desarrollo mobile para iOS, es decir, para iPhone, para el iPad y todo ese tipo de dispositivos. Y después también hay tecnologías para crear aplicaciones para ambos perfiles, tanto para Android como para iOS, que son como una especie de frameworks. Eh, pero bueno, como verán, hay un montón de especializaciones, tanto para lo que es creación de páginas web, para lo que es creación de aplicaciones web. En mi caso particular, yo me especializo en lo que es frontend, tengo conocimientos de backend también. Pero bueno, son demasiadas cosas para aprender, entonces uno lo que tiene que tratar es ir investigando un poco, ver un poco de cada cosa y encontrar qué es lo que a uno más le gusta. Y después, obviamente, con la experiencia, empezando a trabajar y creando algunos proyectos, uno va encontrando con qué tecnología se siente más cómodo, con cuáles les resulta más fácil de aprender, cuál les llama más la atención. Y así irán, digamos, armando su camino en lo que es la programación web. Así que bueno, espero que todo este tema haya quedado bastante claro y de todas formas, si tienen alguna consulta sobre alguno de estos temas, déjenlo en los comentarios.